En esta conferencia, este audio que voy a tratar a continuación y que he titulado simplemente Karma, eh, quisiera tratarlo en principio desde el punto de vista más concreto de los ocultistas, lo que dice más o menos la filosofía oculta sobre lo que es el karma a nivel macrocósmico incluso. Y en el segundo audio pues trataremos más principalmente lo que es más común entre las personas, que cada vez más se habla sobre el karma, qué pasa con nuestras actitudes, nuestras expresiones en relación a este hecho, lo que es karma, que no es otra cosa que la acción misma. Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar primero, como he dicho, con el aspecto del karma en sentido de los conocimientos que imparte las escuelas de ocultismo. Si tuviera que decir hasta qué punto se comprende lo que significa karma entre los españoles, con los que más he tratado de filosofía oculta, diría que muy poco, sinceramente, aunque esa palabra sea cada vez más usada desde aproximadamente, que yo recuerde, pues hace unos 40 años. Cada vez se utiliza más la palabra karma, como ocurre con la otra palabra que es reencarnación. El significado general que se suele dar es que todo lo que hacemos nos traerá sus consecuencias, o también que cosechamos lo que sembramos y poco más. Lo cierto es que si tomáramos conciencia de eso y fuéramos más cautos en nuestras expresiones en general, evolucionaríamos mucho antes porque nos crearíamos mejores destinos. Si fuéramos más conscientes de esto, de cómo actúa esta ley, que en realidad es la ley de consecuencia o la ley de retribución. Los ocultistas sabemos que karma es acción, lo que significa que con cada acción, o mejor dicho, con cada expresión, sea en pensamiento o sentimientos, deseos, palabras o acciones físicas, estamos creando una causa que en su momento presente o futuro nos traerá un efecto. Esa causa puede ser también como respuesta a un efecto de otra causa. Mayormente suele ser así. Y esta relación causa-efecto está representada, como he dicho, por la ley de consecuencia. Si escuchamos a las personas que se dedican a dar conferencias sobre el karma en centros, en escuelas, etc., nos daremos cuenta rápidamente de que de lo que más hablan mayormente suele ser, bueno, pues en la manera en que afecta el karma a las personas en su vida cotidiana, pero no profundizan mucho más allá, en el sentido de, como he dicho antes, de bueno, pues lo que explica la filosofía oculta. La filosofía oculta siempre va un poco más allá del sentir, de la opinión pública del común de la humanidad. Está claro que poner ejemplos de cómo afecta la ley de consecuencia en la vida de las personas está bien, porque nos hace más precavidos, o por lo menos debería hacernos más precavidos a la hora de actuar, de expresarnos, de hablar, etcétera. Porque son muchos los errores que cometemos a diario, son muchas las faltas, las causas que hacemos que son negativas respecto a la humanidad, respecto a las personas con las que tratamos directamente. Incluso muchas de esas veces no somos ni siquiera conscientes del mal que hacemos, pero son causas, eso es karma, y por lo tanto la ley de consecuencia nos traerá la respuesta a su debido tiempo. Pero si queremos explicar un poco más profundamente lo que es karma, sobre todo desde el punto de vista, como he dicho, de los ocultistas, de la filosofía oculta, podemos hablar de otros aspectos, porque una cosa es cómo nos afecta el karma a nivel personal como ayuda para el desarrollo, porque al fin y al cabo es una ayuda, es algo así como un maestro que nos corrige, que nos quiere hacer ver
que lo que estamos haciendo no está bien, como es en sentido contrario, ¿no? Cuando hacemos bien nos hace también comprender que esa es la línea que debemos seguir, dándonos un premio como respuesta. Bueno, pues eso es una cosa, y otra es cómo actúa el karma a nivel de entidades elevadas, o sea, lo que normalmente llamamos jerarquías que se relacionan con la humanidad, o cómo se origina el karma respecto a nosotros y por qué actúa de otro modo respecto a otras jerarquías, incluso a otros mundos. Debemos tomar conciencia de que cada manifestación, expresión, transformación, acción, pensamientos, etcétera, 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 sea a nivel de la humanidad o sea a nivel macrocósmico, da igual, en el nivel que sea, es el efecto de una causa anterior, sea de una persona, de un ángel, de un arcángel o incluso del propio Dios. Con la diferencia de que nuestro karma está relacionado con el bien y el mal, y por ejemplo el de Dios y el de las jerarquías no. Porque la ley de consecuencia, la ley de retribución, la ley de causa y efecto, respecto a las jerarquías y a Dios, no puede actuar igual que a nosotros. A nosotros nos da los efectos en la mayoría de las veces porque hacemos mal, pero las jerarquías no hacen el mal que nosotros entendemos dentro de la evolución que estamos haciendo. Les da el efecto de sus actos, les lleva las consecuencias de lo que hacen, pero eso no significa que sea malo. Quien escuche esto y haya oído algo de lo que es karma, pero que no haya tampoco profundizado mucho en la filosofía oculta, pensará que es absurdo que Dios tenga karma, o que se exprese de acuerdo a su karma individual y según la ley de consecuencia. Pero la verdad es que Dios tiene karma. Dios tiene su propio karma y se manifiesta o crea de acuerdo al karma que tenga. Para los que están familiarizados con la filosofía oculta se lo voy a poner muy fácil. Cuando acabe esta manifestación, la manifestación de este universo donde nos encontramos nosotros, entre otras muchas jerarquías, tendrá un efecto. O sea, él ha hecho una serie de causas. La primera es la manifestación. El resultado de toda esa manifestación al final de este día cósmico para él, pues tendrá unos efectos, y esos efectos serán causa de otra próxima manifestación. Eso es al fin y al cabo karma. Pero no tiene que ver nada con el nuestro personal, basado principalmente en el mal. Cada acción produce un efecto, y cada efecto suele tener una reacción, que es otra causa, que generará otro efecto mientras la entidad esté evolucionando, sea del grado que sea y se encuentre en el mundo donde se encuentre. Un día de manifestación de Dios, o una vida nuestra, contiene unas líneas generales para cumplir que se suelen llamar destino maduro, en el sentido de que hay que afrontarlo o trabajarlo para que todo vaya dirigido hacia un mismo fin. En nuestro destino entra el mal, en el de Dios no, pero en ambos hay unas líneas generales para hacer un trabajo. En nosotros está evolucionar, desarrollar la mente, la conciencia, la voluntad, o sea, los poderes del espíritu, etc. En el de Dios es evolucionar a través de sus manifestaciones, de sus días cósmicos. Y de ahí saca un provecho en el cual estamos nosotros incluidos como trabajadores, y eso es de lo que se sirve él para otra creación suya en el futuro. En nuestro destino, como he dicho, en nuestro karma entra el mal, en el de Dios no,
pero como ambos tenemos fines similares en el sentido de que ambos tenemos que llegar a determinada meta evolutiva, ambos nosotros en una meta muy inferior a la suya, como es lógico, pero al fin y al cabo estamos él lleva una línea que se dirige en sentido ascendente como la nuestra hacia el Ser Supremo. Nosotros tenemos una línea ascendente evolutiva también que nos llevaría hacia Él mismo, hacia Dios. Quiere decir que Dios es infinitamente superior a nosotros, su situación, su desarrollo, etcétera. Es impensable para nosotros la diferencia que hay, pero al fin y al cabo hay una meta evolutiva. Para ambos estamos influenciados y gobernados, queramos o no, por lo que aquí conocemos ahora como ley de consecuencia. Y esto sirve también para los ángeles. La causa que hicieron por ejemplo, los ángeles luciferes de negarse a colaborar con Jehová, que era el líder, pues tuvo como consecuencia, y eso que no eran malos porque eran ángeles, tuvo como consecuencia quedarse rezagados de sus hermanos, los que estaban con Jehová, y todavía siguen trabajando para ponerse a nivel de sus hermanos. Por lo tanto, aunque sean jerarquías superiores, hay la ley de consecuencia está ahí, y según las causas que hagan, así son las consecuencias. Pero dentro de todo eso, incluyendo Dios mismos, están trabajando, manifestándose, creando en una línea ascendente o evolutiva que llega a una meta. Y según cual sea la entidad, por supuesto, es muy diferente. Como he dicho antes, la nuestra no tiene que ver nada, es infinitamente inferior a la de Dios mismo. Sea en una manifestación de Dios o sea en una vida nuestra, siempre hay evolución, hay oportunidad, creatividad, originalidad, voluntad o deseo, etcétera. Lo que significa que no hemos llegado a la meta, ni tampoco Dios, nuestro Dios creador, el Dios creador del universo. Solo lo absoluto, y esto lo entenderán los ocultistas que me escuchen, los que han profundizado un poco en la filosofía oculta, solo lo absoluto e inmanifestado está libre de karma. El resto de las entidades, sean del grado que sean, evolucionan de acuerdo a la ley de consecuencia. Sea una jerarquía, si una jerarquía comienza su trabajo, pues no sé, ayudándonos a nosotros a pasar de la inconsciencia a la consciencia, o de ser creadores en el mundo físico a en un futuro poder ser creadores como ellos, bueno, pues ese trabajo tiene un comienzo, tiene unas líneas a seguir para trabajar, para ayudarnos a nosotros, y tendrá sus consecuencias, que serán buenas como es lógico, y les servirá para en un futuro seguir haciendo otras cosas similares, pero a un nivel superior. De una forma u otra, todos estamos adquiriendo poder espiritual, desarrollando poderes espirituales. Nosotros a nivel de nuestro Creador, de nuestro Padre, de Dios. Otras jerarquías a nivel macrocósmico pues estarán desarrollándolas a otro nivel superior, dentro de lo que los ocultistas, sobre todo la filosofía Rosacruz, de la fraternidad Rosacruz de Max Heidel, conocemos como el Ser Supremo. Pero cuidado, una cosa es estar evolucionando bajo la influencia de esa ley que nos trae los efectos de nuestras anteriores causas, y otra es que nosotros, o que cualquier entidad, se cree un karma individual, porque la ley de consecuencia no actúa igual en todos los casos. La ley de consecuencia no puede actuar igual, aunque al final consiga lo mismo, no puede actuar igual
con nosotros que hemos conocido y que practicamos el mal que con los ángeles que no lo han hecho, y mucho menos con ciertos espíritus, por ejemplo, de la naturaleza u otros llamados elementales que no han obtenido la conciencia de sí mismo. La ley de consecuencia no puede ser igual, no puede responder igual ante esos espíritus o ante los ángeles que ante nosotros. Sería algo así como decir nosotros no podemos tener como responsables, como que tiene la misma responsabilidad un niño de 4 años que una persona de 25. A unos hay que tratarles, hay que enseñarles de una manera y a otros de otro. Pero lo que sí es cierto es que la ley de consecuencia responde a todos. Todos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de los efectos de nuestras causas. Pero esos efectos no serán los mismos para nosotros, que somos responsables directos, que para otros espíritus que no lo son, y mucho menos para los ángeles, que no tienen la mala intención, como es nuestro caso. Pero repito, todos alcanzaremos las metas previstas de acuerdo al karma que nos traiga la ley de consecuencia, basada siempre, como es lógico, en nuestras causas, en nuestros hechos. El hecho de que yo escriba esto, por ejemplo, y como otros escriben otras cosas o dan conferencias, ¿no? O respecto a lo que he escrito antes, algún libro y artículos y eso, pues ese hecho es efecto del trabajo de otras vidas, cuya esencia de esas experiencias quedó guardada en el yo superior, que es el que nos habla, aconseja y guía siempre que puede y de diferentes formas. Cualquier maestro en esta vida, maestro en alguna cosa, me da igual en escribir, en interpretar música, en cualquier, lo que solemos llamar maestro, o por lo menos una persona hábil en alguna profesión, en alguna herramienta, en cualquier cosa, no lo ha conseguido todo en esta vida, es el fruto del trabajo de otras vidas, es el karma que trae, en este caso bueno, de los trabajos que ha hecho en otras vidas. Cualquier persona que en esta vida tenga la intención o necesidad de ayudar a los demás de alguna manera, es porque en su pasado lo ha hecho y se ha interesado por hacer el bien. Y el resultado de eso se presenta en la siguiente vida para que siga en esa misma línea. Con esto quiero decir que personas que en una vida se interesaron por ser altruistas, por hacer algo por los demás desinteresadamente y tal, bueno, pues si murieron con esa intención, con ese ideal, en la siguiente vida, en esta, pues le van a procurar que tenga esa oportunidad de continuar haciéndolo. Esto no quita que tengamos que sufrir o afrontar pruebas o dolor por los errores que hayamos cometido antes también, pero el karma de cada uno viene de acuerdo a las causas y al desarrollo del pasado. Las consecuencias del mal karma del pasado, de las malas acciones, del karma negativo que hicimos en la vida pasada, a veces incluso en esta, porque el karma también hay cosas que nos dan la respuesta o las consecuencias en esta misma vida. Por bien eso lo vamos eliminando y las del buen karma, pues por el contrario, las vamos desarrollando, aumentando o asimilando en forma de quinta esencia en el yo. Es lo que nos llevamos, es lo positivo que nos llevamos, a la misma vez que el karma negativo, las deudas, las vamos afrontando, las vamos sufriendo, las vamos eliminando. De ahí extraemos también la enseñanza, que es la parte buena. Pero tanto lo bueno como lo malo repercute en Dios, o mejor dicho, en su manifestación, y por tanto, con su karma. Aquí, como he dicho antes, quien no haya profundizado un poco, que no haya estudiado filosofía oculta, dirá, bueno, pero ¿qué está diciendo este hombre?
que nosotros estamos entorpeciendo o haciendo mal a la creación de Dios o a Dios mismo. Sí, sí, o sea, la caída del hombre por sí mismo torció un poco los planes previstos por los ángeles, que al fin y al cabo son trabajadores o representantes suyos dentro del plan que él tiene en el esquema evolutivo que él ha creado para nosotros. Y nuestra caída torció un poco eso y por lo tanto, bueno, pues es un karma negativo, algo malo que nosotros hicimos, como ocurrió en cierto modo también con los ángeles lucíferes, que bueno, pues entorpece, digamos, se desarrolla o no se desarrolla lo que como debería ser, pero por supuesto eso a la larga vuelve todo a su fin, porque el plan, el esquema evolutivo de Dios tiene que llegar a su fin como él lo planeó, lo planificó todo. Pero queramos o no, el mal que el hombre está creando, la inarmonía, el desequilibrio, la maldad con sus efectos hacia los demás, eso es un entorpecimiento dentro de la justicia que se desarrolla en todo este plan. Digamos que en el plan de Dios ahí debe haber un equilibrio en la balanza, para entendernos, a llamarlo así, entre el bien y el mal. El mal no entra dentro del esquema de Dios, pero si se produce un desequilibrio que llamamos mal, la balanza tiene que equilibrarse. Y para eso está la ley de consecuencia, para enderezar ese desequilibrio. Pero si se produce, quiere decir que eso es un karma que está torciendo un poco, que está influyendo negativamente en lo que es este plan o esquema de Dios. Lo que significa que nosotros estamos ayudando, o lo contrario, a que se desarrolle este plan o esquema previsto por Dios. Esto es algo así como si se me ocurre, no sé, pues creo una empresa, por ejemplo, con 10 trabajadores y cuando pasan unos meses y aún teniendo esos trabajadores todos sus derechos y teniendo yo pues la mejor voluntad hacia ellos, dándole todos sus derechos, sus vacaciones, sus pagas, etcétera, pues por ejemplo me surgen 2 trabajadores o 3 que comienzan a crear disturbios, a no cumplir con sus deberes, etcétera, ¿no? Yo tengo el poder de cambiarles de puesto, de hablar con ellos para llegar a acuerdos o incluso de despedirles. Yo tengo el poder, porque soy el creador de la empresa, soy el jefe, soy el dueño, el que administra, el que sabe cómo funciona todo. Pero si ellos siguen en esa línea, y aunque yo tenga que despedirles, ellos han alterado los resultados previstos que yo tenía y han creado desarmonía y otras cosas pueden crear, ¿no? Por tanto, en un futuro tendrán que asumir sus consecuencias. Por ejemplo, pues quedarse sin trabajo y también como consecuencia de eso quedarse sin ingresos. Y yo, como efecto, bueno, pues también haber aprendido algo nuevo que me será útil para futuras empresas y negocios y algún día recuperaré las pérdidas si las hubiere. Quiero decir que hasta a nivel personal, el ejemplo este de un empresario, pues la ley de consecuencia trata directamente de los resultados, la causa que es crear una empresa y los resultados de esa empresa dependiendo de lo que ocurra ahí dentro. Los trabajadores pueden hacer bien, pueden hacer mal y eso repercute. Pues algo parecido ocurre con nosotros respecto a Dios. Con esto quiero decir que nosotros participamos en los planes de Dios y por tanto de su karma, como Dios lo hace respecto a las mismas cosas, pero del Ser Supremo a nivel macrocósmico. Y esto es así porque nosotros estamos evolucionando dentro de Él, de Dios, como Él lo está dentro del Ser Supremo. Cristo mismo está unido voluntariamente
al karma de la humanidad desde que aceptó la misión de ayudarnos a salir de ese mundo interno de maldad que habíamos creado en aquella época, hace 2000 años. Y por tanto, a guiarnos para que encontremos nuestra salvación. Cristo obtendrá un gran desarrollo como efecto del sacrificio que le unió kármicamente a nosotros, aunque fuera voluntariamente, pero nosotros estamos en deuda con él. Es más, cuanto más tardemos en perfeccionarnos y cuanto más mal hagamos, más le estamos atando, más le atamos a nuestro karma y más sufre por nuestras maldades. O lo que es lo mismo, más retrasaremos su liberación, que le llevará a decir por última vez lo que ya dijo: consumado está. Esa es una gran deuda de la humanidad. He dicho al principio que nuestro karma no es igual que el de ciertos espíritus, ni tampoco como el de los ángeles. Y esto es así, como he explicado hace poco en otra grabación, porque nosotros caímos o conocimos el mal cuando vivíamos en el paraíso. Quien haya escuchado la conferencia, el audio que he hablado sobre esto, sobre la caída, el pecado original, etcétera, sabe que el paraíso era cuando teníamos la conciencia en los mundos invisibles. No la teníamos aquí en este mundo físico, por lo tanto no nos preocupaba nada, ni los alimentos, ni si el cuerpo moría, ni nada. Pasábamos inconscientemente de un cuerpo a otro. Si no hubiéramos conocido el mal, por supuesto que también estaríamos bajo la influencia y bajo la guía de la ley de consecuencia, pero los efectos no serían los mismos, como no lo es el castigo de un padre severo y otro, sin embargo, que sea muy amoroso a la hora de educar a un niño. Debe quedar claro que lo que llamamos ley de consecuencia está representada y aplicada por jerarquías y entidades muy superiores a nosotros, pero esas entidades actúan de manera que, actuando amorosamente, recibamos los efectos de las propias causas y errores que cometemos. O sea, nos dan la retribución que nos corresponde. Ellos ni añaden ni quitan, sino que con su sabiduría nos dan lo que más necesitamos para que abandonemos la manera de crear desequilibrio o desarmonía en el universo y abracemos cualquier forma de hacer el bien y de respetar las leyes divinas. El plan evolutivo para la humanidad, en sus orígenes, era que desarrolláramos los poderes latentes del espíritu sin conocer el mal. Entre otras cosas, también estaba el desarrollo de la voluntad, de la conciencia, etc. Aprender a construir nuestros diferentes vehículos. Bien. El principal era ese, desarrollar los poderes latentes del espíritu, para hacerlos dinámicos y poder utilizarlos, que lo que ya se diría que estamos comenzando a hacer desde que como personalidades estamos evolucionando ya en el sentido ascendente. Pues bien, eso se conseguiría teniendo la conciencia interna y no la de vigilia, y dejándonos guiar también como autómatas por las jerarquías superiores. Eso es lo que estaba más o menos previsto. Es decir, algo así como si el padre más amoroso del mundo y de mejor voluntad, pues aislará a su hijo y le enseñara y explicará el porqué y cómo de todas las cosas, pero sin que conozca el mal, y también impidiéndole salir a la calle, al exterior, y relacionarse con otros. Nosotros también estábamos aprisionados, así en cierto modo, en ese paraíso. Pero cuando los luciferes nos estimularon para que despertáramos la conciencia de vigilia, la conciencia actual del mundo físico, que nos hace conscientes de nuestro cuerpo físico también y de lo que somos, un yo como personalidad, entonces nos convencieron
para que obtuviéramos la conciencia de nuestro, como he dicho, de nuestro cuerpo físico, de nuestro mundo físico y tal. Bien, pues entonces ya todo cambió. A partir de ahí comenzamos a actuar por nuestra propia cuenta. Comenzamos a desarrollar la voluntad y el libre albedrío. Teníamos que buscar alimento, cuidados, la pareja para procrear, etc. Y así comenzamos a hacernos egoístas y materialistas. Y a hacer las peores maldades, por supuesto. Aunque le llamemos que fuera, bueno, pues por la supervivencia, ¿no? Esta fue, así a grosso modo, la causa que hizo que la ley de consecuencia fuera diferente en sus efectos sobre nosotros, o sea, con respecto a nosotros, con respecto a la humanidad. Con nosotros ya tenía que trabajar de otra manera. Habíamos conocido y practicábamos el mal. Por eso nuestro karma, aunque bajo la misma ley, es más duro y trata de enseñarnos a hacer el bien y a evitar el mal para que haya armonía en el universo. Antes de caer en el pecado original, los ángeles, como dije ya en ese audio que he dicho antes, unían a las parejas, sin que fuéramos conscientes, como yo es, claro. Unían a las parejas para facilitar los cuerpos. Por tanto, y como está escrito, no éramos conscientes del nacimiento ni de la muerte, porque teníamos la conciencia interna, o sea, como los animales la tienen. El animal no es consciente de una enfermedad, ni cuando su cuerpo muere, ni cuando nace, porque la conciencia del animal, al no ser individual todavía, es una conciencia grupal. Bien, pero cuando obtuvimos la conciencia de vigilia y practicábamos el sexo, o sea, copulábamos dominados por el deseo y la pasión, creábamos cuerpos físicos y nos hicimos conscientes de ellos, de nuestro cuerpo físico también. Y por eso nació el concepto de renacimiento o, como comúnmente se dice, reencarnación. ¿Qué significa esto? Pues que en nuestra etapa actual, donde hemos caído en el pecado original, dependemos principalmente de dos leyes para poder alcanzar la siguiente etapa de perfeccionamiento que nos liberará de dicho renacimiento. Esas dos leyes son la de consecuencia o retribución, o causa y efecto, como queramos llamarlo, y la de renacimiento. La del renacimiento comenzó a actuar para nosotros a partir de la caída, pero es que también desde entonces está unida a la de consecuencia, porque muchos efectos de nuestros karmas no los podemos recibir en la misma vida, sino que tiene que ser en otra y con otras circunstancias. Por eso la ley de causa y efecto, retribución, está unida a la de renacimiento. Los efectos de ciertas causas que estamos haciendo en esta vida no se pueden recibir en esta, porque tiene que ser en otras circunstancias muy diferentes a las actuales y con otras personas y en otro lugar. Por lo tanto, se necesita otra vida. Además que el renacimiento es un medio, es imprescindible para poder evolucionar. Estas dos leyes nos llevan a afrontar nuestros karmas con la misma conciencia de vigilia y en el mismo mundo físico donde las hicimos. Pero es que, además, tiene que ser siendo una nueva personalidad que no se acuerde del mal que hizo y del que le hicieron, porque si lo supiera, no adelantaría tanto. ¿Qué harían algunos si supieran que su pareja o su hermano o su padre pues le hizo toda una serie de barbaridades en su anterior vida? Si se trata de encontrar el equilibrio en nuestro mundo y de equilibrar la balanza entre nosotros, tienen que existir estas dos leyes para que podamos evolucionar y para que podamos dar y recibir lo que es justo y que necesitamos para desarrollar el amor mutuo. Bien, una vez comentadas, aunque
que solo sea un poco las líneas generales del karma a nivel global, como he dicho, y en sentido evolutivo o macrocósmico, pasaré a hablar también en sentido general de la humanidad, porque creo que a la mayoría de las personas le va a interesar más el karma en nuestra vida cotidiana que no a nivel de Dios, de jerarquías, de mundos, etcétera. Hay quien opina que nuestro karma del destino se acabará cuando ya no tengamos necesidad de renacer. Pero en mi opinión, creo que no es del todo cierto, puesto que aún estaremos evolucionando y lo mismo que los resultados de la manifestación de Dios, o sea, un día cósmico para él, tiene que tener sus efectos y por tanto tiene que repercutir sobre su siguiente manifestación, pues así nosotros obtendremos unos resultados o consecuencias que marcarán la obra a realizar en el siguiente trabajo evolutivo que hagamos en ese momento futuro, aún sin renacimientos en cuerpo físico. Por consiguiente, sería lícito decir que en nuestro pequeñísimo conocimiento sobre todo lo que estamos tratando, lo que he tratado hasta ahora, solo, como he dicho, lo absoluto es lo que está libre de karma. Es evidente que para no crear karma negativo futuro no deberíamos ni pensar, ni sentir, ni actuar, ni hablar, etc. Pero como he dicho, la ley de consecuencia seguiría actuando sobre nosotros como almas, puesto que aún no hemos llegado a nuestra meta. La ley de consecuencia estará siempre presente mientras estemos evolucionando. Es cierto que en cada renacimiento nos quitamos mucho karma maduro, negativo, como se suele decir, y también creamos más positivo de acuerdo al progreso que hacemos moral, intelectual y espiritual. Pero aunque el karma siempre fuera positivo, la ley de consecuencia nos tiene que devolver la retribución, nos tiene que dar lo que nos corresponde como efecto, tanto si es en el desarrollo espiritual como si es en bienes materiales. Supongamos que nuestro estado evolutivo es ya de, pues que ya no hacemos nada malo. Bien, pues si yo me dedico toda la vida a ayudar al prójimo, a las personas que tienen más necesidad de diferentes cosas, la ley de consecuencia me va a dar lo que me corresponda en esta vida y en la próxima. Por lo tanto, ese karma que yo estoy creando, que es bueno con respecto a las personas que necesitan ayuda, pues ese karma tendrá su respuesta, su retribución en la próxima vida como un karma positivo, como efecto del que estoy creando ahora. La ley de consecuencia y por tanto el karma que nos creamos nos llevan de un lado para otro en cada renacimiento, siempre de acuerdo a las deudas que mutuamente tengamos con otras almas. Así, los que hoy son nuestros padres han podido ser nuestros hijos en otra vida, y la que es nuestra pareja pues ha podido ser una hermana, un hermano. Renacemos aproximadamente cada 1000 años y en diferente sexo, salvo excepciones, pero por lo general suele ser así, para que las experiencias sean muy diferentes de una vida a otra, tanto por el sexo del cuerpo físico como por el aspecto del planeta. En 1000 años cambia muchísimo, y el aspecto pues social, tecnológico, etcétera, que haya. Todo cambia mucho en 1000 años. Yo descarto totalmente las opiniones que algunos comentan, dicen, propagan, de que se renace incluso en pocos años. No sé. Vamos, no pasa ni un siglo, según algunos. Las líneas generales de cada renacimiento están basadas en el karma que tengamos pendiente de afrontar, para bien o para mal. La manifestación de este universo, las jerarquías que colaboran con el esquema evolutivo de Dios,
cada una de nuestras vidas programadas, entre comillas, las líneas generales, por los ángeles, y todo lo demás parten de una misma base: la armonía en el universo o el equilibrio en toda la creación. Y eso hace que nuestro caso sea diferente todo por haber caído, como he dicho, en el mal, es decir, por estar haciendo el mal constantemente y de diferente forma, con los pensamientos, emitiendo pensamientos o deseos inarmónicos o negativos, con la palabra, injuriando, mintiendo, o acciones, bueno, pues como el que rompe, como algo del prójimo o contra alguien, o el que roba, de muy diferentes formas. La meta principal que tenemos a nivel individual es adquirir la conciencia del espíritu y que desarrollemos sus poderes, pero mientras llega eso tenemos que ser responsables de nuestros errores y esforzarnos por controlar nuestros diferentes cuerpos, es decir, controlar la mente, los deseos, los sentimientos y todo lo que hagamos con el cuerpo físico. Esto debe ser así porque estamos dando los primeros pasos desde que despertamos la conciencia en este mundo físico y porque tenemos que progresar en una sociedad de miembros que forman familias, que trabajan, que producen, que disfrutan, etc. Pero precisamente por ser así, es por lo que tenemos más oportunidades de aprender según el karma que tengamos de la anterior vida. Porque a través de la etapa actual en la que debemos renacer, es como estamos desarrollando, como he dicho, la voluntad, la mente, la conciencia, el discernimiento, etc. Y el buen uso de todo eso nos liberará del karma que nos ata al renacimiento, aunque no de la ley de consecuencia. Es lógico decir que, aunque estemos dando los primeros pasos en sentido ascendente, o sea, de la evolución, deberíamos procurar esforzarnos para que la armonía y el equilibrio del universo no se vean afectados en sentido contrario por nuestras causas. Recordemos que cosechamos lo que sembramos. Es como decir que lo que manifestamos en el universo es lo que el universo nos tendrá guardado para el futuro, sea en forma de sufrimiento o sea en forma de saldo en nuestra cuenta del banco universal que todos tenemos. Eso significa que lo feliz o no que seamos y dónde y cómo nos encontremos dependerá de nuestras propias creaciones y expresiones. Y una de las mejores prácticas para progresar y evitar la formación de tanto karma negativo, aunque pronto se olvida o nos cansemos de llevarlo a cabo, es ser conscientes. O sea, tener presente en cada hora, en cada momento, en cada instante, tener presente la conciencia de sí mismo, o sea, ser conscientes de nosotros mismos para ser conscientes de nuestras expresiones, de nuestras manifestaciones, de nuestras acciones. O sea, para poder darnos cuenta de cómo y cuándo metemos la pata y nos creamos un mal karma futuro. Solo nosotros podemos hacer que lo malo se convierta en bueno, que las decisiones sean correctas, que digamos sí a lo bueno y no a lo malo, y que el desequilibrio se convierta en armonía. Tenemos tres herramientas importantes para ello: el cuerpo físico con el que actuamos, la voluntad para decidir y la mente para discernir. Si todo eso gira en torno al corazón, que es el representante del amor, nuestro futuro estará basado en el equilibrio y en la armonía y en la felicidad, sobre todo internamente. Para la ley de consecuencia es igual que seamos conscientes o no de lo que hacemos. Da igual si son respuestas instintivas que automáticas. De lo que se trata es de hacernos conscientes del mal y del bien,
que ahora lo que más nos interese sea el mal, claro. Esto es como decir, una persona que no se esfuerza por nada, pues bueno, no le castigamos por sus errores, porque bueno, como le da igual todo, o con un niño de 7 años que se le dice las cosas que hay que hacer, lo correcto, y se le hace comprender lo incorrecto, pues se inclina más por lo incorrecto y dice, bueno, pues como es un niño, pues todavía lo dejamos así. No, la ley de consecuencia toma nota de todo, porque la ley de consecuencia es la que trata por todos los medios de hacernos conscientes del bien y del mal, premiándonos por el bien y dándonos lo que nos corresponda, aunque le llamemos castigo, por el mal. Nuestro karma nunca será tan negativo o tan pesado como para que no podamos superarlo. Eso es otro de los aspectos o de los efectos de la sabiduría de los administradores del karma, de estas jerarquías, principalmente de los ángeles del destino. Ellos nunca nos pondrán un destino tan duro o tan pesado que no podamos trabajarlo, desarrollarlo o superarlo. Porque el karma de nuestro destino está programado por ellos. Repito, como he dicho ya alguna vez, las líneas generales. Siempre tenemos el libre albedrío para actuar o responder de una manera u otra. Y está así programado, entre comillas, para que podamos afrontarlo y para avanzar siempre un poco más. Pero los ángeles del destino no pueden dejar pasar una maldad por el hecho, o un error, por el hecho de no ser intencionada. Porque de lo que se trata es de hacernos ver que somos responsables de todos nuestros actos. Si lo dejaran pasar, no aprenderíamos esa lección y no progresaríamos. Que es lo mismo que decir que si a un niño no le corrigen ni le enseñan sus fallos en los cálculos matemáticos, por ejemplo, en el colegio, pues no debería pasar al siguiente curso. Mientras manifestemos maldad, no podemos ascender ni dar el siguiente paso hacia los mundos espirituales. Estoy seguro de que alguien se preguntará o al menos siempre cuando daba conferencias y cursos, siempre había alguien que me lo comentaba, lo sacaba allí pues para tratarlo. Alguien se preguntará bueno, si sufrimos en el purgatorio, como dice la filosofía oculta, por el mal que hemos hecho, ¿por qué tenemos, por tanto, que sufrir aquí otra vez cuando renacemos en un cuerpo físico? Para algunas personas esto es sufrir dos veces por un mismo hecho. En realidad no es así. Para responder voy a poner un ejemplo que creo que ya he puesto alguna otra vez. Como parece ser que hoy, quizás porque, claro, se sale más en los medios de comunicación que hace muchos años, pero bueno, parece ser es como si se estuviera poniendo de moda el machismo, los malos tratos del hombre a la mujer, etcétera, y cualquier otra cosa similar. Pues veamos, por ejemplo, qué ocurriría a un hombre que maltrata a la mujer y a los niños por culpa de la droga o del alcohol o simplemente porque está poco desarrollado. Bien, cuando esa persona muera, se lleva la película de su vida. Pasa al purgatorio y comienza a revivir, a sentir, por decirlo así, en sí mismo, en sus propias carnes, entre comillas, las escenas del maltrato que hizo sintiendo él el dolor o el sufrimiento que padecieron, bueno, pues su esposa y si tenía hijos incluso. Porque estas personas, una persona que cae en el alcohol, en la droga, bueno, pues terminan ya perdiendo su conciencia como personas y ya a ratos, a veces, pues se comportan que no son ellos mismos. Y eso pues repercute en su mujer, en sus niños y en todo lo que es el hogar y lo que debería ser su vida. Esto
hará que grave en la conciencia que eso no se debe hacer y que hay que tener un respeto y un amor hacia esas almas, entre otras muchas cosas. El resultado del purgatorio lleva a eso, ¿no? A tomar conciencia del mal que hizo, porque lo va a sufrir él, ese sufrimiento lo va a sentir él mismo, y entonces toma conciencia de lo malo que es eso, de que eso no se debe hacer. Entonces, si esto es así, ¿podríamos decir que con ese sufrimiento es suficiente? Pues no. No es suficiente. No, porque el mal que hizo en la vida física pudo afectar, y en estos casos por lo general afectan siempre, al destino de él, porque está torciendo, está desviándose de su destino, por causa de la droga, del alcohol, de lo que sea. También ocurre lo mismo respecto al de su esposa y por tanto también al de sus hijos. Esa persona pudo obstaculizar su profesión o derrochar la economía. Pudo entorpecer el desarrollo de la vida de esas personas, de su esposa y de sus hijos. Pudo evitar que disfrutaran de ciertos bienes materiales que merecían, que estaba programado en su destino, de disfrutar de la vida, de ciertas cosas, de trabajar, de ser feliz, etc. Por consiguiente, esta persona tiene que volver a reunirse con esas almas, que fueran su esposa e hijos, para devolverles físicamente o en forma de bienes materiales o de como sean, o de disfrute de la vida, de algo que le dé felicidad y todos los bienes que impidió que se desarrollaran, pues tiene que volver a reunirse con ellos para eso, para devolver lo que él impidió y entorpeció. Será como hijo, como hermano, como lo que sea, como pareja, como lo que sea, pero se tienen que volver a reunir. En el purgatorio tomó nota de que eso no se debe hacer, pero tiene una deuda kármica, tiene que afrontar unas consecuencias aquí en el mundo físico con respecto a la vida física, a los bienes, a lo que utilizamos aquí, que también todo, me da igual, el trabajo, la economía, todo nos sirve, es útil para evolucionar. Y esta persona impidió que esas personas, esposa e hijos, alcanzaran lo previsto, desarrollaran lo previsto, no fueran lo felices que posiblemente estaban en su destino que fueran, etc. El pago de estas cosas, claro, puede llevar varias vidas, sea como mujer o como hombre. Y además es muy posible que cuando renazca como mujer, en la próxima vida, se vea humillada y maltratada por alguien que se cruce en su destino y que sea como él fue. Esto significa que aprendemos de nuestros errores y de los demás aquí en la tierra, porque no solo aprendemos de nuestros errores. Si yo veo que un vecino mío maltrata o no se comporta como debe ser, o roba o hace daño, no sé qué, estoy tomando nota de que eso no se debe hacer. Sobre todo cuando le pilla la policía y le ajusticias las leyes terrenales. Estoy viendo que ese no es el camino, y mucho más cuando mi propia conciencia me lo dice. Entonces aprendemos de nuestros errores, aprendemos de los errores de los demás aquí en la tierra, más lo que aprendemos más de todo lo que nos trae el destino en forma de karma. Y además también por los efectos del purgatorio, por lo que sufrimos y tomamos nota en nuestra conciencia en el purgatorio. Los ocultistas sabemos que cuando decimos yo, nos estamos refiriendo a un cuerpo físico que tiene deseos, sentimientos, una mente con la que piensa, etc. Y eso lo tiene en cuenta la ley de consecuencia, porque igual mal puede causar una crítica o una injuria frente a una persona que un mal deseo o un mal pensamiento en sus correspondientes mundos. Es decir, ambos crean mal y desequilibrio en la balanza de la justicia divina.
Lo mismo que podemos hacer mal de muy diferentes maneras, así la ley de consecuencia nos devolverá el mal de la manera más adecuada para que aprendamos la lección y para que corrijamos el desequilibrio que también creamos en nuestra balanza personal, ya que si no fuera así no podríamos evolucionar. Pero el mal que hagamos con nuestros cuerpos no solo tiene que ver con los problemas que nos traiga el futuro destino, sino que también creamos desarmonía, que también podríamos llamar enfermedad, hablando concretamente del cuerpo físico. Así que el mal karma que creamos con nuestros vehículos, con nuestros cuerpos, afectarán a dichos vehículos y como consecuencia al cuerpo físico y al destino. Este es otro motivo por el que nacemos a veces con enfermedades crónicas, defectos físicos, problemas emocionales o psíquicos, etc. Evidentemente, lo podemos comprobar muy directamente cuando maltratamos el cuerpo físico, por ejemplo, intoxicándolo. El derroche de la energía creadora en sus diferentes aspectos también puede traer algunos de esos problemas. No se trata de cuidar, por ejemplo, el cuerpo físico solamente porque es imprescindible para tener experiencias en esta vida. La ley de consecuencia lo tendrá en cuenta. Pero la persona que se obsesiona incluso con su cuerpo y derrocha dinero en operaciones y en belleza, pensando solo en lucirlo en la playa ante el sexo opuesto, etc., y necesitando ese dinero, por ejemplo, para otras cosas más importantes, pues esta ley también lo tendrá en cuenta y le enseñará que hay que ser responsables incluso de la economía. Por eso digo en estas conferencias y en otras muchas que debíamos ser conscientes de nuestras expresiones, de lo que hacemos incluso con nuestra economía, con todo. El karma no se olvida, o mejor dicho, la ley de consecuencia no se olvida de nada. Se trata de actuar y de expresarnos con la mejor voluntad y con discernimiento, porque con eso y conociendo un poco las leyes divinas, no cabe la menor duda de que cambiaremos nuestros destinos por haber creado karma positivo. Esta es la gran ventaja de la filosofía oculta. Los ocultistas, lo que estudiamos filosofía oculta, lo que hemos profundizado en todas estas cosas del renacimiento, del karma, etc., tenemos una gran ventaja para adelantar en la evolución, en ese desarrollo que estamos haciendo. Podemos adelantar muchísimo gracias a ello. También es cierto que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. O sea, el hecho de yo haber conocido de que hay una ley de consecuencia y el renacimiento y todas estas cosas, me está haciendo más responsable ante la ley de consecuencia. El karma para mí es un poco diferente al de otros en ese sentido. Yo soy más responsable. Meditemos las siguientes preguntas para ver hasta qué punto nos creamos un mal destino. Por ejemplo, ¿qué hábitos tenemos? ¿Alguno que nos domina? ¿Algún vicio incontrolado? ¿En qué pensamos durante el día y sobre todo en los momentos de ocio? ¿Pensamos o qué hacemos en los momentos de ocio y en qué suele estar nuestra mente durante el día? Por cierto, generalmente pensando por sí misma. ¿Actuamos egoístamente ante cualquier circunstancia? ¿Cómo respondemos ante las pruebas que nos surgen y ante las personas que aparecen en nuestra vida cotidiana como una oposición clara hacia nosotros? ¿Respondemos así como ojo por ojo, diente por diente o cómo lo hacemos? ¿Qué deseos y sentimientos emitimos hacia el exterior cuando nos dominan?
¿Dejamos a la mente que piense por sí misma o la controlamos para que no cree karma negativo? Sobre todo cuando se pone a criticar y a juzgar. Y nosotros la observamos y no decimos nada, no la controlamos. Si razonamos estas preguntas, entre otras muchas, y respondemos sinceramente, comprenderemos cómo y cuándo solemos crear un mal destino futuro. No solemos dar importancia a estos hechos, ni al caso. Por ejemplo, un caso como por ejemplo el de que una mala respuesta puede ser causa de otra peor por parte de un tercero. Y así continuar, bueno, pues creando una cadena de respuestas hasta que incluso puede terminar ese pequeño enfrentamiento de palabras, pues puede terminar incluso en una pelea, como se suele decir, llegando a las manos entre las dos personas. Y todo comenzó o ha comenzado por una simple causa no razonada, o por una simple respuesta que tenía que haber sido razonada y haber dicho no respondo siquiera. Imaginemos por un momento que antes de hablar, antes de desear, de pensar, de actuar, imaginemos que nos viéramos interrumpidos por una voz que nos dijera: razona con sentido común y con buena voluntad lo que vas a hacer. Y a continuación, haciendo caso a esa voz, dijéramos: ay, pues sí, voy a hacerlo. Si eso fuera así, cuánto mal evitaríamos y qué buen destino nos crearíamos para cada vida. A ese hecho es lo que yo llamo tantas veces ser conscientes de sí mismo, actuar de forma voluntaria y consciente, porque al recordarse a sí mismo, a ser consciente uno mismo de lo que está haciendo, de sus expresiones en general, una persona se hace consciente de lo que hace, de lo que dice, de lo que habla. Es decir, nos damos la oportunidad nosotros mismos de corregir nuestras intenciones, nuestros hábitos y nuestras respuestas instintivas y automáticas que tanto mal destino kármico nos traen. Si conociéramos perfectamente las leyes divinas y la manera de administrar el karma, los ángeles del destino, ocurriría lo mismo. O sea, casi no cometeríamos errores. Pero como no es así, estamos aquí para aprender. Y por eso también nos habla la voz de la conciencia cuando vamos a crear o cuando acabamos de crear un mal karma. Lo que demuestra que antes ya hemos sufrido por haber hecho eso mismo. Por eso la voz de la conciencia nos dice: no hagas eso. O cuando lo acabamos de hacer por no hacerle caso, nos corrige, nos regaña, y dice: pero ¿por qué lo has vuelto a hacer? Y a veces incluso nos arrepentimos. Por insignificante que sea lo que hagamos, todo tiene su lugar en el universo y será administrado por la ley de consecuencia. Puede causar armonía o desarmonía. Puede hacer feliz o perjudicar a otros. Puede procurar ayuda al prójimo o hacernos egoístas. Y puede traer sus efectos en esta vida o en la próxima. Pero nada se escapa a la acción de dicha ley. Fin de la primera parte de karma. Fuéramos más cautos en nuestras expresiones en general, evolucionaríamos mucho antes porque nos crearíamos mejores destinos si fuéramos más conscientes de esto, de cómo actúa esta ley, que en realidad es la ley de consecuencia o la ley de retribución. Los ocultistas sabemos que karma es acción, lo que significa que con cada acción, o mejor dicho, con cada expresión, sea en pensamiento o sentimientos, deseos, palabras o acciones físicas, estamos creando una causa
que en su momento presente o futuro nos traerá un efecto. Esa causa puede ser también como respuesta a un efecto de otra causa. Mayormente suele ser así. Y esta relación causa-efecto está representada, como he dicho, por la ley de consecuencia. Si escuchamos a las personas que se dedican a dar conferencias sobre el karma en centros, en escuelas, etc., nos daremos cuenta rápidamente de que de lo que más hablan mayormente suele ser, bueno, pues en la manera en que afecta el karma a las personas en su vida cotidiana, pero no profundizan mucho más allá, en el sentido de, como he dicho antes, de, bueno, pues lo que explica la filosofía oculta. La filosofía oculta siempre va un poco más allá del sentir, de la opinión pública del común de la humanidad. Está claro que poner ejemplos de cómo afecta la ley de consecuencia en la vida de las personas está bien, porque nos hace más precavidos, o por lo menos debería hacer pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sea a nivel de la humanidad o sea a nivel macrocósmico, da igual, en el nivel que sea, es el efecto de una causa anterior. Sea de una persona, de un ángel, de un arcángel o incluso del propio Dios. Con la diferencia de que nuestro karma está relacionado con el bien y el mal y, por ejemplo, el de Dios y el de las jerarquías no. Porque la ley de consecuencia, la ley de retribución, la ley de causa y efecto, respecto a las jerarquías y a Dios, no puede actuar igual que a nosotros. A nosotros nos da los efectos en la mayoría de las veces porque hacemos mal, pero las jerarquías no hacen el mal que nosotros entendemos dentro de la evolución que estamos haciendo. Les da el efecto de sus actos, les lleva las consecuencias de lo que hacen, pero eso no significa que sea malo. Quien escuche esto y haya oído algo de lo que es karma, pero que no haya tampoco profundizado mucho en la filosofía oculta, pensará que es absurdo que Dios tenga karma, o que se exprese de acuerdo a su karma individual y según la ley de consecuencia. Pero la verdad es que Dios tiene karma. Dios tiene su propio karma y se manifiesta o crea de acuerdo al karma que tenga. Para los que están familiarizados con la filosofía oculta se lo voy a poner muy fácil. Cuando acabe esta manifestación, la manifestación de este universo donde nos encontramos nosotros, entre otras muchas jerarquías, tendrá un efecto. O sea, él ha hecho una serie de causas. La primera es la manifestación. El resultado de toda esa manifestación al final de este día cósmico para él, pues tendrá unos efectos y esos efectos serán causa de otra próxima manifestación. Eso es al fin y al cabo karma. Pero no tiene que ver nada con el nuestro personal basado principalmente en el mal. Cada acción produce un efecto y cada efecto suele tener una reacción que es otra causa que generará otro efecto mientras la entidad esté evolucionando, sea del grado que sea y se encuentre en el mundo donde se encuentre. Un día de manifestación de Dios o una vida nuestra contiene unas líneas generales para cumplir que se suelen llamar destino maduro, en el sentido de que hay que afrontarlo o trabajarlo para que todo vaya dirigido hacia un mismo fin. En nuestro destino entra el mal, en el de Dios no, pero en ambos hay unas líneas generales para hacer un trabajo. En nosotros está evolucionar, desarrollar la mente, la conciencia, la voluntad, o sea, los poderes del espíritu, etc. En el de Dios es evolucionar a través de sus manifestaciones, de sus días cósmicos.
y de ahí saca un provecho en el cual estamos más precavidos a la hora de actuar, de expresarnos, de hablar, etcétera. Porque son muchos los errores que cometemos a diario, son muchas las faltas, las causas que hacemos que son negativas respecto a la humanidad, respecto a las personas con las que tratamos directamente. Incluso muchas de esas veces no somos ni siquiera conscientes del mal que hacemos, pero son causas, eso es karma, y por lo tanto la ley de consecuencia nos traerá la respuesta a su debido tiempo. Pero si queremos explicar un poco más profundamente lo que es karma, sobre todo desde el punto de vista, como he dicho, de los ocultistas, de la filosofía oculta, podemos hablar de otros aspectos, porque una cosa es cómo nos afecta el karma a nivel personal como ayuda para el desarrollo, porque al fin y al cabo es una ayuda, es algo así como un maestro que nos corrige, que nos quiere hacer ver que lo que estamos haciendo no está bien, como es en sentido contrario, ¿no? Cuando hacemos bien nos hace también comprender que esa es la línea que debemos seguir, dándonos un premio como respuesta. Bueno, pues eso es una cosa, y otra es cómo actúa el karma a nivel de entidades elevadas, o sea, lo que normalmente llamamos jerarquías que se relacionan con la humanidad, o cómo se origina el karma respecto a nosotros y por qué actúa de otro modo respecto a otras jerarquías, incluso a otros mundos. Debemos tomar conciencia de que cada manifestación, expresión, transformación, acción. En esta conferencia, este audio que voy a tratar a continuación y que he titulado simplemente Karma, quisiera tratarlo en principio desde el punto de vista más concreto de los ocultistas, lo que dice más o menos la filosofía oculta sobre lo que es el karma a nivel macrocósmico incluso. Y en el segundo audio pues trataremos más principalmente lo que es más común entre las personas, que cada vez más se habla sobre el karma, qué pasa con nuestras actitudes, nuestras expresiones en relación a este hecho, lo que es karma, que no es otra cosa que la acción misma. Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar primero, como he dicho, con el aspecto del karma en sentido de los conocimientos que imparte las escuelas de ocultismo. Si tuviera que decir hasta qué punto se comprende lo que significa karma entre los españoles, con los que más he tratado de filosofía oculta, diría que muy poco, sinceramente, aunque esa palabra sea cada vez más usada desde aproximadamente, que yo recuerde, pues hace unos 40 años. Cada vez se utiliza más la palabra karma, como ocurre con la otra palabra que es reencarnación. El significado general que se suele dar es que todo lo que hacemos nos traerá sus consecuencias, o también que cosechamos lo que sembramos y poco más. Lo cierto es que si tomáramos conciencia de eso y